trabajamos el concepto de infra y superestructura. No, ¿verdad? No. No. Ok. Esto es sencillo, esto es de hecho bastante accesible de comprender, de entender. Déjenme ver si este asunto de la pizarrita de repente se tarda mucho. La voy a cerrar y vamos a trabajar mejor con lo que sería acá la pizarra, el jam. Que también está igual de lento. Bien, vamos a ver si podemos trabajar. Ahí está, con nuestro lapicito. Ok, esto es sencillo, esto es fácil. Vamos a identificar nuestro nivel de desplante y bueno, pues este sería nuestro nivel de piso terminado más menos 0, 0. Esto implica que este es mi nivel de tierra, este es mi nivel del terreno. Incluso, bueno, estaríamos pensando en que el nivel del terreno, no importando si este fuese inclinado, pues el nivel de desplante siempre surge de generar una plataforma horizontal, porque nosotros no podemos construir sobre la ladera poniendo los edificios así, pues nosotros ponemos los edificios de esta forma. Entonces siempre comenzamos de una plataforma horizontal. Esta plataforma horizontal me va a admitir o me va a soportar un edificio. Este edificio que nosotros vemos aquí va a tener dos elementos principales. El primero, bueno, no son elementos, sino vamos a hablar de la estructura del edificio ubicada en dos lugares. Si nosotros observamos todo lo que sería nuestra cimentación, ya sea que traigamos una cimentación superficial o si traemos una cimentación profunda, como sería el caso de pilotes, etcétera, etcétera, esto que nosotros traemos aquí, de este nivel, de donde desplantamos hacia abajo, se denomina infraestructura. Déjenme admitir a su compañero. Bien, entonces esta parte de donde desplantamos el edificio y hacia abajo, vamos a encontrar todo lo que se llama infraestructura. Infraestructura le vamos a decir específicamente a todo lo que me queda por debajo del terreno, no nada más lo que corresponde a la cimentación, sino incluso también lo que corresponde a lo que serían sistemas de drenaje. Entonces yo puedo traer aquí registros. Puedo traer cisternas, puedo traer fosa séptica, pero muy en particular lo que vamos a considerar parte de esta importante zona de infraestructura, pues son las cimentaciones. Entonces aquí traemos cimentación. Todo lo que me queda por arriba del terreno voy a borrar porque de repente se me puede confundir aquí esto. Borramos aquí. Ustedes anotan por ahí en algún lugar que
la cimentación, ¿sí? Y todo lo que tenemos a partir de este punto y hacia arriba, todo esto, columnas, traves, losas, todo lo que me queda por encima del terreno, lo vamos a llamar superestructura. Dentro de lo que son los elementos estructurales de bajada de cargas, etcétera, etcétera, nos vamos a ir de abajo hacia arriba y vamos a mencionar que los elementos de concreto que nosotros vamos a encontrar cimentación. Ay, perdón. Se me fue. Déjenme checar porque ya me perdí un poquito. ¿Qué sería precisamente la contratrave? Ay, perdón, es que estoy en dos canales al mismo tiempo. Vamos a traer contratraves. O bien, si no traemos contratraves, también vamos a encontrar dalas de desplante. Hay una en traves de liga, que también que forma parte de la infraestructura, serían las dalas de desplante, que este es un elemento que queda, digamos, intermedio. Dalas de desplante. Hacia arriba y en la parte de la superestructura vamos a encontrar, por eso les decía que esta puede quedar aquí abajo o puede quedar aquí arriba, ¿sí? Esto significa que nosotros vamos a traer odio que pase esto. Ahora no quiere salir. Ahí está. Vamos a traer este elemento de dala de desplante, dependiendo de cómo sea la profundidad y el diseño estructural, lo podemos tener como parte de la infraestructura o la podemos traer como parte de la superestructura. Ajá. Entonces, este elemento de dala de desplante lo podemos traer aquí arriba. ¿Sí? Y encima de la dala de desplante ya podemos nosotros traer los muros. Si son muros de concreto, entonces van a ser estructurales. Si son muros de carga, arriba vamos a tener muros, columnas. Maestra, se traba mucho. ¿Mandé? Que se traba mucho, casi no se le entiende. ¿No me escuchan? No, se trabó un poco. Ay, a ver. ¿Me escuchan mejor así? Ahorita sí, solo es que como que a veces se le traba. ¿Jóvenes? Ok, es que de repente este asunto de colocar los aditamentos, por ejemplo, en este caso, yo creía, pero pues como yo no me escucho, más bien ahí está el error y la confusión. Yo no me escucho desde aquí, pues me escucho lo que yo estoy hablando de mi propia persona, pero pongo el micrófono en la creencia, en la idea de que me escuchan más claramente. Creo que no es así, ¿verdad? Entonces voy a quitar el micrófono y me voy a pegar a lo que la computadora recibe de mi voz. ¿Se escucha mejor así?
Sí, mejor. Ok, bien. Decíamos que entonces en la parte de la superestructura, si yo tengo muros de carga y que son incluso muros de concreto, se consideran dentro de lo que sería la superestructura. Y vamos a encontrar también dentro de la superestructura los elementos de la superestructura, columnas, castillas, herramientas, traves y por supuesto losas. Y estas losas nosotros vamos a encontrar como losas de entrepiso y como losas de cubierta. Todo esto que tenemos arriba son los elementos de concreto que nosotros vamos a fabricar y todo esto que traemos hacia abajo es precisamente lo que vamos a identificar. Ok, esto no es nada complicado. Nosotros traemos una condición en donde vamos a ir viendo cuáles son precisamente las piezas más comunes con las que vamos a trabajar el molde de concreto para que se arme precisamente una pieza estructural. Bien, esto nosotros vamos a iniciar así como de abajo hacia arriba, tal como lo estábamos mencionando hace un momento. Lo primero que vamos a encontrar de abajo hacia arriba, pues evidentemente es la cimentación. Y vamos a encontrar dos tipos de zapatas, lo que sería la zapata aislada y lo que sería la zapata corrida. ¿Cuál es la diferencia entre la zapata y corrida? Nosotros entonces vamos a manejar, déjenme procurar la pizarra otra vez. Cosas se vuelven tan lentas. Perdón, una disculpa. Bien, decíamos que cuál es la diferencia entre una zapata aislada y una zapata corrida. Bien, una zapata aislada, es una pieza que trabaja, como su nombre lo indica, como un elemento aislado. Podemos encontrarlos, acuérdense que las zapatas nosotros las vamos a encontrar o bien de forma aislada, en donde si nosotros un poco en isométrico, una pieza más o menos de este tipo, ¿sí? Y la zapata corrida tiene el mismo perfil, la única diferencia es que esta zapata va a tener más longitud que ancho, entonces se denomina corrida porque efectivamente vamos a tener una pieza que va a generar mayor longitud. La zapata aislada y la zapata corrida pueden tener un perfil en donde lo que sería la base, que es a lo que le vamos a llamar zapata específicamente, puede tener una forma piramidal como esta que estamos presentando, o puede presentarse solamente como una base sin escarpios. Esta parte de aquí se conoce como escarpio, y entonces generar una pieza de esta forma. ¿Ok? Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con esto que es precisamente las zapatas. La zapata, como ustedes observan, en el caso de nuestra presentación, tiene una forma piramidal o prismática, ¿sí? Este prisma que nosotros generamos va asentado sobre el piso,
En particular, pues lleva una plantilla en la parte inferior para poder vaciar el concreto y que éste no entre en contacto con el subsuelo o con el suelo en particular. Nosotros aquí vamos a tener el terreno propiamente, se coloca la plantilla y sobre de este se vacía el concreto. El molde que nosotros vamos a requerir, pues es una pieza que me va a funcionar como solamente para los laterales. Como esto viene asentado sobre el terreno, pues entonces no requerimos nada más que los laterales. Si ustedes observan bien, me voy a aumentar la imagen, el tamaño de la imagen. Traemos esta pieza aquí que viene más clarita en blanco. Y este es el triplay, que puede ser triplay o puede ser también una fajilla o duela de una dimensión distinta. Y estas que vemos acá, que son los que soportan para que la duela se quede en su posición, en su lugar y no se mueva al momento de recibir el concreto. Estas piezas se llaman yugos o estacas. ¿Cuál es la diferencia entre un yugo y una estaca? El yugo solamente llega hasta el nivel de terreno y la estaca penetra en el terreno para impedir que se mueva. Ok, vamos a ver que estas piezas que son precisamente los laterales es lo que nosotros vamos a trabajar como cimbra de contacto. Y entonces la nomenclatura va a ser simple y sencillamente molde o cajón o cimbra de contacto. ¿Cuáles son las piezas que nosotros vamos a requerir para hacer este molde? Pues ya yo les mencionaba que vamos a utilizar o bien triplay o bien, como es en este caso que observamos aquí en esta otra imagen, traemos dos fajillas o duelas acomodadas de modo tal que me dé la altura que yo requiero en la pieza de concreto. ¿Sí? Vean ustedes aquí cómo se forma el concreto en esta parte de aquí, ahí es donde se vacía, y estos son los laterales que me forman propiamente el cajón para recibir el concreto. ¿Sí? Bien. La cimbra de contacto, entonces yo la puedo armar con una pieza de triplay que yo voy a cortar a la altura que ajuste precisamente el molde. Y la voy a sostener con estos elementos que se llaman yugos. Aquí lo podemos ver un poquito más claramente. Este es el yugo específicamente. Vean cómo llega solamente al nivel del terreno. Y esta es la estaca. Y la estaca todavía penetra en el terreno una porción de su tamaño para poder anclar y mantener los moldes en su lugar. Bien. Ustedes van a ir viendo que hay ciertos criterios en el acomodo de esto. Y vamos a trabajar uno con el criterio que nosotros establezcamos como más conveniente para el manejo de la cimbra, pero también vamos a trabajar con normatividad, es decir, con lo que nos marca el reglamento de construcciones que debemos de utilizar para que las piezas queden precisamente ajustadas y sólidas, que sean estables en la posición en la que están fijándose. Y ahorita eso lo vamos a ver enseguida. Nosotros entonces tenemos, por lo menos en este primer ejemplo, tenemos una pieza que vamos a comprar en la maderería como una hoja de triplay que se va a cortar, a segmentar a la medida o dimensión del cajón que nosotros requerimos. Y vamos a requerir una pieza que se llama barrote con la que vamos a armar tanto lo que serían los yugos como lo que serían las estacas. Esta pieza cortita se llama yugo y esta pieza que penetra se llama estaca. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pedir nosotros esto en la maderería? Obviamente yo no llego a pedir estacas, tampoco llego a pedir yugos.
Lo que yo pido es una pieza que se conoce como barrote, porque el barrote es el nombre que recibe comercialmente, ¿sí? Y el barrote en particular tiene estas dimensiones, va a tener 2 pulgadas de espesor y 4 pulgadas de ancho. Vamos a ver que en el caso de los materiales que usamos para la cimbra, les corresponde lo que se llama una sección y una longitud. Si yo me regreso un poquito a lo que serían las dimensiones de la madera, a esta tablita que nosotros traemos aquí, lo que estamos observando es la sección. ¿Cuál es la sección? Es esta parte de aquí. Vemos que tenemos secciones, algunas con el mismo espesor. El espesor es el ancho, perdón, es esta parte del grosor de la madera, y el ancho es esta sección o esta longitud o dimensión que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las piezas, el espesor es la dimensión más corta y el ancho es la dimensión más larga. Ahora, el espesor o grosor y el ancho se complementan en la pieza pues con la longitud, que sería precisamente la tercera dimensión para tener largo, ancho y longitud. Y la longitud es lo que viene acá, en donde se acuerdan que decíamos que tenemos longitudes comerciales de 8 pies, ¿sí? Y de 10 pies. 8 pies, acuérdense ustedes que un pie es igual a 3 pulgadas. Entonces, este correspondería a 24 pulgadas. No es cierto, les estoy diciendo mentiras. Un pie es igual a 12 pulgadas y una yarda es igual a 3 pies. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, 8 por 12 nos van a dar una cantidad de pulgadas que nos van a dar en su equivalencia a metros, pues va a medir 8 pies es igual a 2.44 metros. 10 pies es igual a 3 metros. Entonces, las longitudes comerciales más regulares o más frecuentes son la de 8 pies y la de 10 pies. Y la sección, que sería esta parte de aquí, es la que nos va a marcar el nombre de la pieza. 1 por 4 es igual a fajilla o duela, 2 por 4 es igual a barrote, 2 por 6 es un tablón, 1/2 o 3/4 o 1 pulgada por 6 es una tabla, un polín lo vamos a encontrar de 4 por 4 o lo vamos a encontrar de 3,5 por 3,5. La característica es una pieza de sección cuadrangular, y las vigas ya las vamos a encontrar de 4 pulgadas de ancho por lo mínimo y 6 de ancho por lo máximo, perdón, también por lo mínimo. Y entonces la variación entre estas piezas pues va a depender, o de su nomenclatura, va a depender de la forma que se tenga o que se maneje precisamente a partir de su sección. ¿Cuáles son las piezas que más vamos a trabajar? Vamos a trabajar fajilla, barrote, polín y triplay. ¿Sí? Y habíamos hablado de el chaflán, que es una pieza de 1 por 1, pero que tiene una sección triangular. En este caso, en el caso de tanto de la zapata corrida como de la zapata aislada, la superficie de contacto es esta, en donde traemos el triplay o donde traemos la duela. Y elementos de soporte van a ser los yugos y las estacas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Aquí es importante que anoten muy bien la diferencia entre lo que es el nombre de la pieza de madera o del tramo de la madera que vamos a usar colocado en la cimbra,
y el nombre comercial, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yugo es el nombre de la pieza colocada en la cimbra o como parte de la cimbra. Y barrote es el nombre comercial del yugo. Uh-huh. Bien, la contratrave. La contratrave es la parte vertical, perdón, que va a hacer la transmisión de carga, que es esta parte de aquí. Ya habíamos hablado que la zapata es esta sección de abajo y la contratrave es esto. La contratrave es, como su nombre lo indica, una trave, pero que va por debajo del terreno y va ligada directamente a la zapata. Ustedes han conocido las traves o vigas, que son las superficiales, ¿sí? Es decir, las que soportan el peso de la losa y transmiten la carga hacia las columnas. En este caso, como contratrave, es una pieza que va a recibir el peso o la carga y la va a transmitir a la zapata. Y la zapata va a distribuir y a transmitir el peso o carga hacia el terreno. Esta pieza es una pieza que tiene una sección o un perfil rectangular y que va a tener la misma longitud que tenga la zapata. Esta pieza va sobre lo que sería la zapata corrida, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos una zapata aislada, no hay contratrave. Como va a tener una apariencia más como de columna, pero no es una columna, le vamos a llamar dado de cimentación, ¿sí? Ahorita me regreso al jam para que haga yo un croquisito de esto. Entonces, vamos a tener la contratrave. Y la contratrave, por su característica física, es decir, por la sección geométrica que representa, pues va a tener unos laterales que son la superficie de contacto, que son estos. Igualmente aquí podemos utilizar 3 tipos de piezas para hacer el cajón, o bien manejamos, como en el caso del esquema, duela o fajilla, o también podemos utilizar triplay, o también podemos utilizar lo que se llamaría el cajón, o se me fue el nombre. Perdón, chicos, hay días en que amanece uno más lento que otros. Pues es el cajón, es la tarima que se puede colocar para hacer la contención del concreto como superficie de contacto. Como estas son varias piezas de duela o de triplay, las vamos a fijar con estas barras verticales. Estas barras verticales que tienen aquí el número 2 es lo que va a hacer el yugo. Fíjense ustedes cómo aquí abajo tenemos estacas y tenemos yugos. Dependiendo de la longitud que traigamos, podemos ir alternando una estaca y un yugo, una estaca y un yugo. En el caso de arriba, todas van a ser yugos, porque estas no penetran en el terreno. Estas se quedan a la altura donde empieza la zapata. Pero para sostener los yugos, necesitamos esta pieza de abajo que se llama madrina. La madrina, si bien el yugo sostiene las tablas en su posición, la madrina o viga madrina lo que va a hacer es sostener los yugos en su lugar. Y para sostener ambas piezas vamos a tener esta que está aquí con el número 3 y que se llama separador. Se llama separador, aunque en realidad es una pieza que permite o propicia que los muritos o laterales de mi cimbra queden en su lugar o bien que no se cierren, que no se caigan hacia adentro o que no se abran. Entonces va a mantener la pieza en toda su longitud con el mismo ancho en la parte superior. Y entonces vamos a encontrarnos estas piezas que nosotros vamos a traer aquí. La duela o fajilla, que es la cimbra de contacto,
los yugos para sostener las duelas, las madrinas que me sostienen los yugos. Estos también son auxiliares, no son absolutamente necesarios porque ya traemos las madrinas. Se pueden colocar, sí, pero en general no son indispensables. Y vamos a traer lo que se llaman los pies derechos. Nosotros vamos a manejar el cajón o excavación como una especie de cajón donde va a ir la cimentación. Para que esta cimbra se quede en su lugar, no es suficiente los yugos y las madrinas. Se tienen que sostener porque no van apoyados en el piso, sino van apoyados contra el talud del terreno. Y esta pieza que tenemos aquí es la que se va a conocer como pie derecho. Y el pie derecho va a apoyar contra el talud, pero no apoya directamente contra el talud, porque si yo dejara esta pieza que es el pie derecho, que es un polín, apoyado directamente sobre la tierra, entonces tuviera una tendencia a penetrar sobre el material, que es obviamente el terreno natural. Para evitar que penetre, entonces le voy a poner esta otra tabla aquí, que también va a ser una duela, que me va a hacer a generar la condición de que el polín o pie derecho no penetre sobre el talud. Entonces, lo único que hace es evitar la penetración. Entonces, vean ustedes la cantidad de piezas que vamos a traer. Vamos a traer la duela de contacto. La duela como tal va a ser una fajilla de 1x4. Podemos manejar el triplay de 19 milímetros de espesor o podemos utilizar la tarima, que ya es una pieza armada, que esa la vamos a ver más adelante. Vamos a utilizar los yugos, que son estos verticales, que tienen el número 2. Vamos a utilizar los separadores, que son estas piezas que tienen aquí el número 3, para mantener en posición y que no se cierre o se abra la cimbra de contacto. Vamos a traer las madrinas, que son el número 4, que me amarran o me anclan los yugos para evitar que se separen. Pies derechos para lograr la verticalidad y los arrastres para impedir o evitar que el pie derecho penetre en el talud. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok, esta parte sí quiero que la vayan identificando con claridad porque esto es propiamente el despiece. Acuérdense que del despiece, posteriormente, una vez que ya identificamos cada pieza que interviene en la cimbra, le vamos a dar dimensión, es decir, por ejemplo, cuánto mide que es mi yugo, desde este punto aquí abajo hasta este punto aquí arriba. ¿Cuánto mide la viga madrina en toda su longitud? ¿Cuánto mide el pie derecho desde donde se clavetea aquí contra el yugo y hasta hasta la longitud que me da precisamente el arrastre? Y entonces estos pedacitos son los que nosotros vamos a dimensionar. ¿Cuánto de aquí a acá? ¿Cuánto de aquí a acá? En el caso de los separadores, ¿cuánto de aquí a acá? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero es identificar cuántas piezas intervienen y después vamos a determinar la dimensión. Esta dimensión, acuérdense que no es estándar, va a depender del tamaño de la zapata y de lo que diga el plano estructural. Bien. Este es la misma contratrave en una imagen en otro esquema de otro autor, ¿sí? Así es como viene en el libro de Suárez Salazar para que ustedes lo vayan identificando, ¿sí? Nada más aquí solamente lo analiza como la sección o perfil. Ajá.
Y a veces nos queda un poquito impreciso de cómo van colocados. Bien. Tenemos entonces ya la zapata, tanto corrida como aislada. La diferencia sería la longitud entre una y la otra, y la contratrave se convierte, en lugar de contratrave, se convierte en dado de cimentación. Mi columna. La columna tiene un cajón, como ustedes lo ven aquí. ¿Sí? Y este cajón lo podemos formar con triplay o lo podemos formar con duela también, nada más que la duela, en lugar de ir horizontal, va a ir en posición vertical. ¿De qué depende que lo pongamos en una posición o en la otra? Bueno, acá en mi contratrave, pues vamos a darle posición horizontal, porque es como optimizamos precisamente el uso de la duela o fajilla. En el caso de la columna, la ponemos en posición vertical, porque es también como optimizamos su aplicación o su uso, ¿sí? Estos son los dos materiales con los que trabajamos la cimbra de contacto, que es la que me arma precisamente el cajón, ¿sí? Si nosotros aumentamos la imagen, sería esta parte en blanco que traemos en la imagen de abajo, o esta parte en donde traemos aquí, ahí está el habilitado. Ven ustedes cómo este es el acero, el cuadrito más interior es el acero, sus separadores, y inmediatamente viene una zona más oscura, una línea más oscura, que sería la cimbra. Aquí ya integra los chaflanes, y esta cimbra con sus chaflanes es mi madera o superficie, perdón, cimbra de contacto. Hacia afuera vienen estas travesaños que se amarran entre sí y que a estos les vamos a llamar yugos. Vean ustedes cómo el yugo de aquí arriba, que es este vertical, no se amarra con el yugo de enfrente ni con el lateral, salvo por la madrina. En el caso de la columna, sí se clavan entre ellos mismos, formándome una especie de cincho, que yo lo voy a colocar, este cincho, el número de veces que sea necesario para toda la altura de lo que sería la columna. Porque si yo cincho arriba y cincho abajo, puede abrirse la cimbra aquí en medio. Entonces hay una longitud a la cual se tiene que respetar. Esta longitud entre cincho y cincho, no le pongan cincho, yo estoy haciendo una comparativo. Va a tener una separación de 50 centímetros, ¿sí? Entre esta y esta y esta y esta hay 50 centímetros de preparación. La columna lleva un cincho abajo en la parte más inferior y lleva un cincho arriba en la parte más superior, con la misma intención de que no haya separación, ¿sí? Otra pieza que vamos a encontrar, pues es el pie derecho. Este es el que me sostiene en posición vertical por sus 4 costados y totalmente a plomo lo que sería el molde de la columna. Para comprobar los aplomos, vamos a tener 2 barras, 2 piezas que se van a cruzar, una en el sentido transversal y la otra en el sentido longitudinal, formando una especie de X arriba del molde de la columna, de la cual vamos a colgar las plomadas. Y con estas plomadas vamos a comprobar que la columna esté en posición totalmente vertical. Y en la columna vamos a terminar con una pieza que es una estaca, que lo que hace es impedir que el pie derecho se abra o se deslice y lo pueda mantener en posición para sostener mis columnas. Vean ustedes cómo entonces traemos madera de contacto y todo lo demás, los yugos, los pies derechos, las estacas
y los plomos son cimbra auxiliar o cimbra de apoyo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Vean cómo el yugo es el que sostiene o soporta la forma del molde. El pie derecho hace que se quede en posición. Entonces el yugo me mantiene la forma y el pie derecho me mantiene la posición. ¿Sí? Y vean ustedes, este pie derecho pues es distinto a este otro pie derecho. ¿Sí? Igualmente, vamos a traer duela de contacto. ¿Cuál sería su nombre comercial? Duela o fajilla. Si es triplay, bueno, pues el triplay no cambia de nombre, o también lo vamos a llamar como el triplay colocado en la cimbra, es madera de contacto. El yugo cambia de nombre, comercialmente se denomina barrote. El pie derecho, que es una pieza de 4x4, comercialmente es un polín. Los plomos, que están hechos de una pieza de 1x4 pulgadas, es una duela, y las estacas, que es una pieza de 2x4, vuelve a ser barrote. ¿Ok? Entonces, el nombre comercial va a depender de la dimensión de la sección o de las medidas de la sección que tenga. Me voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio de rápido y accesible de cuantificación. Bien, otro estilo de columna en donde se ven también estos esquemas, son los que vienen nuevamente en el libro de Suárez Salazar. Aquí ya el Suárez Salazar nos da una primera idea de longitud, nos marca que el pie derecho debe tener 2,70 en una columna de 3 metros. El ángulo que nosotros vamos a buscar para la posición de los yugos no necesariamente es estricto, pero sí debe de permitir mantener en posición. Entonces puede ser de 45 a 60 grados lo que tengamos de inclinación, y esta inclinación es lo que nos puede dar la longitud o nos va a marcar la longitud. Yo les decía que la longitud comercial más común es la de 8 pies, que son 2,44 metros. Pero en caso de columnas muy altas, podemos tratar de conseguir un polín que tenga 10 pies de longitud, es decir, que tenga 3 metros, para poder ajustarla en la altura a 2,70. Acuérdense que estas dimensiones van a variar dependiendo de lo que nos diga el plano estructural. Lo que sí es importante es que la inclinación que tengamos no rebase la posibilidad de que esto se pueda mover de su lugar. Entonces aquí tenemos aproximadamente en un ángulo interior 60 grados, pero podríamos ponerlo a 45, ¿sí? Hay algunos pies derechos en columnas que son dobles, entonces tenemos uno arriba y otro más abajo, dependiendo la altura. Y hay otros que son mixtos, es decir, este tiene una posición a determinados grados y pudiéramos colocar otro yugo desde este punto, pero ligado a lo que sería el pie derecho principal. Pero esto, bueno, ya es lo que decíamos en principio, una característica o una condición de criterios dependiendo el esquema que nosotros, perdón, la pieza que nosotros estemos trabajando. Vean ustedes cómo es el cajón. Aquí este cajón tiene duela para su configuración y vean cómo tenemos los yugos, cómo está el pie derecho y cómo están las estacas. Aquí lo único que me hace falta son los plomos. No viene en este esquema los plomos, ¿sí? Pero viene uno atravesado en un sentido y el otro atravesado en el otro sentido. Esto se puede hacer igual con una columna circular, ¿sí? De igual manera llevan los plomos y de igual manera llevan sus estacas y sus pies derechos ajustándose a la posición que tenga la columna circular.
Se arma de esta manera. Vean ustedes cómo la posición de el cajón está horizontal para poderlo clavetear y poder armar el molde, y después se yergue o se endereza a su posición vertical. Pero lo más sencillo es armarlo acostadito para después levantarlo. Y bueno, obviamente lo apuntalamos con los pies derechos. En algunos lugares también a los puntales se les llama, a los pies derechos se les llama puntales. Este es un muro de contención, un muro de concreto armado, ¿sí? Dependiendo de dónde vaya a quedar, casi siempre estos me forman parte de, en algunos casos me forman parte de la infraestructura, como un muro Milán, ¿sí? Cuando hay mucha humedad o que hay un terreno muy suave, muy frágil, entonces se coloca un muro de contención. Y las piezas aquí vuelven a nombrarse como la duela o cimbra de contacto, que puede ser duela o puede ser triplay. Igualmente traemos los yugos, que son todas estas barras verticales. Vamos a traer las madrinas, que son estas horizontales. ¿Sí? Y vamos a ubicar pies derechos. En este caso, dependiendo de la altura, aquí como hay mayor volumen de concreto, se utiliza un doble pie derecho para dar soporte, ¿sí? Y estas piezas de abajo también son pies derechos, ¿sí? Pie derecho. Entonces vamos a tener un pie derecho de soporte vertical y otro de soporte horizontal, ¿sí? Y bueno, cada una de estas piezas, cuando ustedes identifiquen, vamos a traer estas que se llaman rastas o arrastres. Y los arrastres, no viene indicado aquí exactamente cuáles son los arrastres, pero son estos que traemos acá. Ajá. El arrastre es la pieza, la duela que nosotros colocamos para impedir que penetre el pie derecho sobre la superficie del talud. Separadores y madrinas, nuestros separadores y las madrinas, que son estas horizontales. ¿Ok? Igual viene la nomenclatura, qué clase de pieza es. Si es un yugo, es de 2x4, entonces es barrote. Es un pie derecho de 4x4, entonces es polín. Es un plomo que es de 1x4, entonces es duela, y así sucesivamente. En algunos casos, en el caso, por ejemplo, de las vigas o traves, vamos a traer mayor cantidad de piezas. ¿Por qué? Porque esta pieza viene elevada. Vean ustedes cómo se arma. Traemos ya una columna. Nosotros no podemos poner traves si no tenemos las columnas, porque las traves no se sostienen solas en el aire. Necesitamos las columnas de apoyo. Entonces se van a colar primero las columnas y después se van a colar las traves. Vean ustedes cómo la cimbra llega del borde de la columna al borde de la otra columna. Entonces, aunque el plano me diga que el eje es hasta el centro de columna, yo voy a quitarle a la cimbra la parte correspondiente del eje hacia el exterior de la columna, al borde, perdón, de la columna, ¿sí? Y de aquí a acá es donde yo voy a considerar propiamente la cimbra. Esta cimbra que nosotros vemos aquí se conoce como cimbra de contacto, pero más bien recibe el nombre de fondo o base de la trave, ¿sí? Este punto que tenemos aquí es la altura que va a tener el lecho bajo o la parte de abajo de la trave, ¿sí? Y es la parte alta del fondo, es decir, con este punto me voy a guiar para darle altura a mis demás piezas o darle longitud a mis demás piezas, ¿sí? Esto lo vamos a desglosar cuando hagamos la cuantificación. Ajá. Entonces la trave propiamente es este cajoncito. Aquí se liga a la losa,
La trave no se cuela sola. Cuando hay una losa, obviamente al tener que ser monolítica la pieza, vamos a colar conjuntamente la losa y la trave. La trave es esto, específicamente es esto. Acuérdense que la trave trae su habilitado hasta acá arriba, ¿sí? Aquí entra el acero de la losa, se ancla el acero de la losa. Entonces el cajón va a ser, si es de lindero, va a ser más alto en un lado y más cortito en el otro. Si yo tuviera una cimbra, perdón, una trave intermedia, entonces vean ustedes la continuidad de la cimbra para la losa y cómo el cajón se convierte solamente en la parte inferior por debajo de la losa. Entonces van a ser dos tramos cortos. Ok, para sostener esta pieza que es la pieza de fondo y armar el cajón, yo voy a traer estos que se llaman también yugos. Entonces los yugos los voy a traer también verticales en esta posición y voy a traer, perdón, madrinas, que son estas, ¿sí? Aquí vamos a darle otros nombres. Y nos vamos entonces a lo que sería, bueno, es que aquí ya me brinqué a la losa. Uy, creo que ya les voy a quedar mal con el esquema porque no trae todos los nombres en particular. Ajá. Entonces vamos a traer las yugos, igual que como trabajamos con los cajones para cimbra, yugos que van a ir a toda la longitud, también van a ir colocados a cada 50 centímetros. Vamos a traer esta madrina que me va a fijar los yugos en su longitud y para empezar a soportar precisamente la trave en la altura en la que nosotros vamos a checar, vamos a traer esta pieza que también se conoce como madrina. Estas se conocen como estas diagonales se conocen como patas de gallo, ¿sí? Esta pieza vertical es el pie derecho. Estos pedacitos que tenemos aquí para amarrar la madrina con el pie derecho se conocen como ay Dios, hoy vengo bastante lenta. Espérenme tantito, porque no lo traigo aquí, lo traigo en cachetes, aquí está, se llaman cachetes, ¿sí? Y me amarran esta parte de arriba, y me amarran estas, entonces, y las vamos a tener por ambos lados del polín. Vamos a tener en la parte de abajo lo que se conocen como arrastres. Este es el arrastre, que es un polín de 4x4 que en principio me va a ir ajustando a la altura, va a impedir que el pie derecho penetre en el terreno, y las cuñas, que son las piezas de ajuste para la altura total de la cimbra para sostener. Aquí está. Entonces, para sostener el molde de la trave, vamos a tener, obviamente, la pieza de fondo, vamos a tener cimbra de contacto los laterales, y de sostenimiento o de soporte vamos a tener las madrinas, las pies o patas de gallo superiores y patas de gallo inferiores, la viga madrina, el pie derecho, ¿cómo dijimos que se llaman estos? Ya se fue. ¿Cómo les dije? Cachete. Cachete, exactamente. Y los cachetes, arriba y abajo, la pieza de arrastre, que es como esta que tenemos aquí, y las cuñas. Entonces vean ustedes cómo ya vamos multiplicando la cantidad de piezas que intervienen en cada uno. Esta trave es la que más piezas tiene.
nos falta las que las que me amarran pie derecho con pie derecho con pie derecho con pie derecho, que se llaman contravientos. ¿Ok? Para las losas vamos a tener algo muy parecido a lo que tenemos aquí en la trave. Vamos a variar la altura, los nombres son los mismos y lo único que no vamos a tener son propiamente los pies derechos superiores, perdón, las patas de gallo superiores, ¿sí? Estas patas de gallo solamente los vamos a tener en la parte inferior. Uh-huh. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda, chicos? No. Bien. En el caso de la losa, podemos nosotros cambiar la duela, que de hecho es bastante más accesible, poner lo que se llama cajón o tarima. No sé si traigo por ahí una imagen de tarima. No la traigo, pero se las busco para la siguiente clase, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es precisamente cambiar la duela. Aquí sí se ve la tarima. Vean cómo están las patitas de la tarima y cómo... Ah, pues aquí está. Pensé que no la traía. Esta es la tarima. Esta es la parte inferior, así es como se ve por la parte de abajo, porque la superficie de contacto es esta que tenemos donde está toda la duela armada. Entonces, esta tarima se puede cuantificar por tarima, que va a medir, esta tarima mide 50 centímetros de ancho por 1 de largo, o sea, 2 tarimas me van a hacer 1 metro cuadrado de superficie de contacto, ¿sí? Y se van a colocar invertidas, esto lo manejan así para que podamos ver cómo viene armada, pero se colocan así, de esta forma tenemos la parte superior donde viene la duela, y estos laterales son estos que traemos aquí. ¿Ok? Y entonces es mucho más eficaz, mucho más eficiente que hacer todo el habilitado directamente con duela. Hay algunos criterios en cuanto a que es mejor colocar directamente triply, ¿sí? Nada más hay que considerar que el triply siempre es como más caro que las otras piezas que estamos analizando, que serían el duela, el barrote y el polín. Bien. Este es el esquema de cómo queda, por ejemplo, un habilitado de una losa junto con sus traves. Pues tenemos la trave de borde o de perímetro o de colindancia de la losa y la trave central. Y vean ustedes cómo se arma el lateral exterior, el lateral interior, el fondo de la trave, que es más bajo, y el fondo de la losa, que obviamente es más elevado. Casi siempre el espesor de la losa, lo vamos a trabajar de 10 a 15 centímetros cuando muy grueso. El estándar son 10 centímetros. Y el estándar de una viga para una construcción como una casa habitación son 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a tener este lateral de 30 y este lateral de adentro de 20, porque el espesor de la losa es lo que le restamos a este otro lateral. Estos laterales intermedios son de 20 centímetros. Y así como lo vemos en un sentido, lo vamos a ver en el otro sentido, ¿sí? Porque las traves, pues, vienen longitudinales y vienen transversales al proyecto. ¿Hasta aquí, jóvenes, estamos bien? Sí. Bien. Sí. En su plataforma Classroom, bueno, nada más para cerrar este capítulo, cuando usamos triply, la apariencia que nos da es esta, es un concreto aparente que va a tener un acabado mucho más liso, mucho más terso, y bueno, aquí nos dice no más perfecto, ¿no?
pero sí efectivamente nos da una apariencia mucho más estética. Y la cimbra común nos da este acabado o esta apariencia. Vamos a incluso en algunos puntos a identificar que se nota la veta de la madera con sus nudos y la dirección de la veta, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos va a dar una apariencia mucho más rústica, por decirlo de alguna manera. Y bien, si nosotros pasamos a la cuantificación, les voy a pedir de favor que lean esta, que es cuantificación de cimbra, para que empiecen ustedes a identificarse con cómo se hace estas medidas o estas dimensiones. Y lo primero con lo que vamos a empezar es hacer el cálculo de pie tablón. Voy a hacer aquí un aclarativo. El pie tablón es una medida de volumen, es decir, yo voy a traer una pieza que tiene una pulgada, un pie de largo por un pie de longitud y por una pulgada de ancho. Esta dimensión de un pie por una pulgada, lo que me da es esta unidad que se llama pie tablón. Y esto no tiene otra idea más que de ser una unidad de volumen. Es como cuando nosotros trabajamos con metros cúbicos, 1 metro por 1 metro por 1 metro, pues me va a dar 1 metro cúbico. Aquí un pie por una pulgada me da un pie tablón. Ahora, ¿para qué me sirve el medir en pie tablón? Porque antiguamente o anteriormente digamos, a la optimización de nuestros recursos, la madera se cuantificaba por volumen. Al momento de yo ir a la maderería, me hacían la suma total de cuántos barrotes, cuántas duelas, cuántas fajillas, cuántos polines o cuánto triplay, y sumaban todo y multiplicaban pieza por pieza a que les diera una cantidad de volumen de madera. Para esto se usaba o se pueden usar estas dos fórmulas, ¿sí? Hay una fórmula que me multiplica pulgada por pie dividido entre 12. Y hay otra fórmula que me multiplica, déjenme ver si lo traigo por acá. Acá está, pulgada por metro lineal, pero entonces ya mi divisor ya no es 12, sino ya es esta cantidad que es una constante, ¿sí? Que es 3.657. En ambos casos, lo que me va a dar como resultado es esta unidad en pie tablón, es decir, 5.46 es una unidad de volumen, es una cantidad en pie tablón que es un volumen, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, que sacar metros cúbicos de madera, diría que aquí 1 pulgada es igual a 2.54 por 4 pulgadas, que serían 10 centímetros por 0.50 entre 3.657, y entonces me estarían dando metros cúbicos de madera. Esto ya entra en desuso, jóvenes. Es importante saber que hay una unidad de medida para la madera que es en volumen y que se llama pie tablón. Pues sí, sí es útil, pero al momento de que yo llego a la maderería no llego a pedir pies tablón, yo llego a pedir piezas, es decir, yo tengo que pedir 29.5 duelas o 30 duelas porque no me van a vender pedacitos. Llego a pedir 11 barrotes y llego a pedir 4 polines. No hago la sumatoria total a que me digan que yo estoy comprando, bueno, hacia aquí me voy a lo rápido, serían 5, 6, 5 y 1, 6 y medio, 7 y 2 son 9, 9.30, no sé, 9.22 pies tablón. O sea, yo no llego a comprar 9.22 de pie tablón, ¿sí? Porque me va a decir el de la maderería, bueno, sí quieren 9.22 pies tablón, ¿cómo se lo doy? ¿Cómo lo reparto?
Y entonces, de todas maneras, vamos a tener que decirle al de la maderería que nos dé 30 duelas, 11 barrotes y 4 polines. ¿De acuerdo? De cualquier modo, vamos a hacer un ejercicio. En su portal de Classroom, déjenme ver si tengo por aquí a la mano el ejercicio, la tablita. Acá está. ¿Sí? Si nos vamos a ver este cálculo, este ejercicio de pie tablón, pues aquí es donde yo les estoy mencionando. Pie tablón es de mucha utilidad para poder hacer una comparativa en costo. Y estas serían las dos fórmulas. Una ecuación que es todo el sistema inglés, pulgada por pies. Ojo, son pies entre 12. O la segunda ecuación, en donde vamos a traer pulgada por metro lineal, con este factor que es esta constante de 3.657. Lo realicemos de un modo o lo realicemos del otro modo, de todas maneras me va a dar la misma cantidad de pies tablón. Y este es el que yo les envié. Entonces vamos a ver duela o fajilla, que en unidades inglesas es media por 4 por 8 pies. Y entonces tengo pulgada por pie. Aquí cuando decimos media, acá le vamos a poner 0.5, ¿sí? 4, pues queda igual 4. Y 8 queda igual 8, entre 12. Si yo lo traslado a este tipo de pieza, vamos a seguir manejando 0.5 por 4, pero en lugar de 8 voy a multiplicar por 2.44 y lo voy a dividir entre 6.57. No se confundan, aquí no le hagan caso a este 0.125 ni a este 0.10. ¿Por qué? Porque esta es lo que equivale en metros o el sistema métrico decimal, ¿sí? Entonces, para la multiplicación, vean ustedes cómo dice aquí la fórmula. Dice pulgada por pie entre 12, que sería directamente esta, ¿sí? Y en la otra dice pulgada por metro lineal. Entonces voy a multiplicar esto, es media por 4, por metro lineal, que son 2.44. Y el resultado, en todos los casos, la unidad va a ser pie tablón, ¿ok? Entonces traten de resolver esta tabla. Es solamente demostrativa, la pueden adjuntar ya junto con sus ejercicios de cuantificación. Este es nuestro primer ejercicio de cuantificación para cuando me entreguen todo junto. Y a partir de aquí, pues ya no volvemos a utilizar el pie tablón. ¿Por qué? Porque la intención de la cuantificación, bueno, aquí vienen ya las medidas para que ustedes las tengan, digamos, a la mano, ¿sí? Ahora, la idea es que ya la próxima clase, la próxima semana, empecemos a hacer cuantificación de cimbra, directamente de cimbra de madera. Ya no vamos a ver esto que se llama pie tablón, y nos vamos a ir con los ejercicios en donde vamos a desglosar pieza por pieza, es decir, tramo por tramo, para saber cuánto vamos a requerir. Por ejemplo, aquí nos dice que si yo tengo pajilla duela para la colocación en forma vertical, serían 6 tramos de 3 metros de longitud para una columna, lo que me darían 24 tramos por los 4 lados. Serían 24 tramos de 3 metros de longitud, un total de 72 metros lineales de duela. 72 metros lineales entre lo que mide comercialmente, me van a dar 29.5 duelas, o 30 duelas si yo las subo al inmediato superior,
Y entonces yo no voy por pies tablón, yo voy por 30 duelos, ¿ok? Pero esto lo desglosamos ya en el ejercicio la próxima semana. ¿Hasta aquí, chicos, hay alguna duda? No. Bueno, No. lean el documento, esto ya está en la plataforma Classroom, este documento que se llama Cimbras y Moldajes, ya está en plataforma Classroom. Y este que también se llama el documento Cálculo de Pie Tablón, también ya está en su plataforma Classroom. De hecho, hay otro documento que es el que tiene que ver precisamente con los ejercicios de cuantificación, en donde ya vamos a ver específicamente una columna, una zapata, una trave, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta aquí, chicos? ¿No hay dudas? Solo que, bueno, no sé si a mis compañeros, pero a mí no me aparece ese documento en clase. ¿No te Solo las aparece en tareas. Classroom? Ajá. Bueno, te lo checo y lo vuelvo a subir si fuese necesario, ¿ok? Porque yo sí lo tengo publicado, entonces déjame volver a verificar. Ah, no, sí, Y, ya. Ya ¿ya? vi bien. Sí, ya vi bien. Sí, porque viene como documento en el, ¿cómo se llama? En el tablón, ¿sí? Como documento adjunto, como adjunto ya ven que está el tablón y luego vienen tareas a ejecutar o tareas a realizar, no sé cómo dice, y luego vienen las otras dos que son como alumnos, los personas y otra cosa que vienen, calificaciones. Entonces, pues para que lo revisen y y si no aparece, mándenme un mensaje por WhatsApp, por favor, para que yo lo vuelva a enviar. Profesora, Sí, entonces nada más vamos a hacer lo del cálculo pie tablón y nada más vamos a leer el documento de ejercicio de cuantificación, pero ese ya lo resolvemos el lunes, digo, bueno, la siguiente semana, ¿no? sí, sí. Sí, la siguiente semana nos vemos hoy es miércoles, nos volvemos a ver hasta el miércoles. Lo que quiero es que lean el documento porque viene ya muy explicado, muy desglosado la forma en la que se tiene que cuantificar. Pero el primer ejercicio que van a ingresar a su paquete de ejercicios de cuantificación es este cálculo de pie tablón. Ajá. Obviamente vamos a tratar de realizar los ejercicios. Sí, dígame. Es que ya chequé cuantificación y lo de tarima tenemos que buscar las medidas en pulgadas. Es que ahí nada más vienen metros. Sí, bueno, ahí hay que romperla, por decir, desglosar la tarima. La tarima tiene una dimensión de 50 centímetros de ancho por 1 metro de largo. Entonces vamos a usar, si son 1 metro de largo y 50 de ancho, vamos a usar 5 piezas de duela porque van a tener, la duela tiene 4 pulgadas de ancho. Entonces 4 pulgadas es igual a 10 centímetros. Voy a usar 5 piezas en posición longitudinal que van a tener 1 metro de longitud, ¿sí? Y la parte de abajo, que es la que me arma el cajón propiamente para darle rigidez, también es duela. Ajá. Y entonces vamos a tener 2 piezas cortas, no, 3 piezas cortas y 2 piezas largas. Uh-huh. Pero esto viene también en el libro de Suárez Salazar. Revísenlo, ahí está, ¿sí? Y si hay dudas, lo resolvemos la próxima clase. Sí, ok, gracias. O sea, ahorita todavía no hay que resolver el ejercicio o ya. Resuelvan solamente ahorita la tabla de cálculo de pie tablón. Okay. Y todos los demás ejercicios los pueden leer, los pueden checar, pero los vamos a ir resolviendo en clase. ¿Sí? ¿La de pie tablón también la vamos a resolver en clase? No, esa esa ya la no? resuelven ustedes en Ok. sus casas. Porque esa es aritmética, chicos. ¿Sí? Es una multiplicación y una división o no tiene ciencia. ¿Y para qué le robo tiempo a la clase si ustedes lo pueden hacer en su casa?
Es más importante el despiece y vemos la tabla del despiece que entretenerme nada más en esto del cálculo de pie-tablón. ¿Vale? Sí. Ok, chicos, los dejo entonces porque ya son 8:30, ustedes tienen otras clases y yo también. ¿Ok? Cuídense mucho, el lunes próximo no nos vemos, es día de asueto, entonces nos veríamos hasta el siguiente miércoles. Disfruten su fin de semana largo. Gracias. Gracias. igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.